Hola chicos y chicas. Bueno, esta es la continuación del video anterior que estábamos viendo funciones económicas de gobierno, específicamente funciones fiscales, y nos faltaba ver la función coordinación. Si ustedes llegaron aquí sin ver el video de funciones económicas de gobierno, funciones fiscales, regrésense a ver primero ese video, que es un poquito más largo, de 56 minutos, y después revisan este video, que es la continuación por la última función de gobierno que nos faltaba, porque además vamos a ver una herramienta y no quería que se hiciera más pesado el video, ¿vale? Ok, entonces estábamos nosotros en funciones económicas de gobierno, ya vimos asignación, distribución, estabilización, coordinación nos faltaba, particularmente coordinación de funciones presupuestales en materia de funciones fiscales. Ajá. Entonces, bueno, estábamos en que, como tal, la coordinación fiscal es una concertación en el ejercicio de facultades tributarias que tienen los diferentes órdenes de gobierno. Recuerden siempre que hablamos de funciones de gobierno federal, funciones fiscales de gobiernos estatales y funciones fiscales de gobiernos municipales. Entonces, justamente esta función coordinación es la que busca organizar cuáles son las facultades que tienen cada uno de estos órdenes de gobierno para crear impuestos o generar ingresos para satisfacer sus necesidades del gasto. Ok. Entonces, en materia de federalismo fiscal, la coordinación va a buscar llevar a cabo acciones con el objetivo de organizar o ordenar de una forma armónica las facultades que tienen la federación, las entidades federativas e incluso a nivel municipal. Está organizada, regulada y aplicada por la Ley de Coordinación Fiscal. Acuérdense que les voy a dejar en modo las ligas de de todos estos materiales que les voy compartiendo. De todos, si no, ustedes los pueden googlear. Entre los objetivos de la coordinación, pues es coordinar el sistema fiscal de la federación con todos los estados y municipios, establecer la participación que le corresponde a la hacienda pública en materia de ingresos federales, es decir, qué parte del presupuesto federal les va a corresponder a las haciendas públicas de cada estado y a su vez de los municipios, distribuir entre ellos la participación de estos ingresos, fijar las reglas de colaboración administrativa entre diversas autoridades fiscales, constituir organismos en materia de coordinación fiscal, ¿no? Que son muy necesarios justamente para evitar que se estén duplicando impuestos y sentar las bases para organización y funcionamiento de este sistema fiscal entre federación, estados y municipios. Para lo cual crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En el artículo 10 de nuestra Ley de Coordinación Fiscal se establece que los diferentes estados se van a adherir al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a través de firmar un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que además debe de ser autorizado por cada uno de las legislaturas de los estados. Esta adhesión como tal les otorga a las entidades federativas y a los municipios o demarcaciones territoriales que así estén designadas el derecho a participar en los impuestos federales y en otros ingresos que se señalan por la ley. Recuerdan ustedes que habíamos hablado, ¿no? Justamente que había fondos para municipios y fideicomisos, dependiendo de ciertos sectores económicos de relevancia, que iban a recibir parte del presupuesto directamente de la federación, que no iba a pasar por la caja de las finanzas estatales, sino que iba directamente a promover o incentivar ciertas actividades económicas o ciertos sectores. Este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, además, lo que busca justamente es solucionar un problema de concurrencia impositiva, ¿no? Es decir,
que se tengan que pagar 2 o hasta 3 veces los mismos impuestos, ¿no? Sino que pues se especifica ahí muy bien qué nivel o qué orden de gobierno va a cobrar qué impuestos para armonizar estos sistemas fiscales. Y obviamente esta adhesión al sistema se efectúa para todos los ingresos que están contemplados como ingresos de la federación. Bueno, antes de pasar al ramo general 28, vamos a revisar rápidamente que este sistema nacional acá teníamos la liga, que ya se los había yo dejado para que ustedes lo revisaran, ¿no? Pero vamos a revisarlo rápidamente para que ustedes vean qué es. Déjenme ver si se está viendo. Les tengo que dejar de compartir. ¿Ok? Para volverles a compartir la página de internet. Aquí está. Déjenme asegurarme que se ve. Ajá, sí se está viendo, ok. Esta es la página del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ¿no? Justamente sirve para nosotros para obtener información, pero además es para que sea muy claro justamente todo este objetivo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para los estados y para los municipios. Van a encontrar aquí ustedes diferentes materiales, ¿no? Que les pueden servir. De los que tenemos como de intereses, por ejemplo, este de recaudación local, las páginas de participaciones a los municipios de las entidades federativas y las estadísticas oportunas. Las estadísticas oportunas las vamos a revisar en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público más adelante, ¿no? Que ya entremos justamente en estas estadísticas. Pero, por ejemplo, podemos entrar aquí. Déjenme ver si se sigue viendo. Porque se me hace que solamente se va a ver la que ya teníamos. A ver. Le vamos a dar aquí en páginas de participación. Déjenme ver si se está viendo. Sí, sí se ve. Ok. Y tenemos justamente aquí la información por cada uno de los estados. Les recomiendo a ustedes que se metan a revisar en su estado qué hay. Por ejemplo, en el de la Ciudad de México. Déjenme ver si se sigue viendo. ¿No? Vamos a dejar de compartir para compartir el otro. Esta es la página que nos abrió. Ajá. Y podemos aquí consultar la información. Por ejemplo, aquí tenemos la ley de ingresos desde 2002 a 2020, el paquete económico, los informes de la situación de la deuda. Estos en particular para la Ciudad de México, ¿no? Y tenemos aquí además información estadística que podemos consultar. Tenemos las cuentas públicas, los fondos federales, evaluaciones a fondos federales. Aquí tenemos en esta página desde 2014 hasta 2020. Vamos a darle, por ejemplo, aquí en 2018. Tenemos vean, que es el sistema, bueno, están todos los acuerdos, ¿no? Que se emiten en la Gaceta Oficial, pero acá tenemos el sistema de consulta de información.
Podemos seleccionarlo por mes, por trimestre, según el año, ¿no? Por ejemplo, vamos a consultar el de cuarto trimestre. Bueno, está un poquito lento. Y aquí ustedes pueden descargar en Excel la información que ustedes necesiten. Por ejemplo, aquí, bueno, no nos dio nada. Vámonos a otro, a lo mejor el primero. O tal vez es que de 2019 todavía no tienen nada. Vámonos a uno anterior. En 2016, por ejemplo. Y vean, aquí tenemos por alcaldía, bueno, aquí todavía dice delegación, pero bueno, es que en 2016 todavía eran delegaciones. La parte del presupuesto que fue destinada por alcaldía, ¿no? Según el tipo, ¿no? De participación. Por ejemplo, tenemos aquí del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ajá, esto también es importante, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y el total, ¿no? De lo que se generó. Entonces, este es del tercer trimestre, pero bueno, ustedes ya pueden consultar otros trimestres para hacer equiparable o comparable la información, ¿no? Y lo pueden sacar ahí. Ya, bueno, ya vimos que de 2019 no hay, todavía, seguramente todavía no se emite la cuenta pública, por eso es que como no está verificado, aún no se incorpora. Pero ahí podrían ustedes comparar, por ejemplo, por alcaldía cuánto se le ha participado en el presupuesto público. Bueno, voy a dejar de compartirles esa página y regresamos a lo que estábamos nosotros. Ok, entonces ahora sí. Tenemos, por ejemplo, que existe el ramo general 28. Este ramo general 28 es muy importante porque justamente son las participaciones que se dan a entidades federativas y municipios. Este ramo, ¿se acuerdan ustedes que ya habíamos visto la clasificación por ramo? Y que ya habíamos visto que estaba específicamente para entidades federativas y municipios. Contiene como tal esos recursos que se van a dar a estos estados o municipios, que son parte de los ingresos federales. Ajá. También incluye, por ejemplo, incentivos económicos que se van a asignar directamente a los estados o a los municipios, establecidos según la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios que hayan firmado en materia de coordinación fiscal y de colaboración administrativa entre la Federación y los estados o municipios. Se hacen normalmente estas participaciones del ramo general 28 según este tipo de fondos que vamos a ver ahorita. Está, por ejemplo, el Fondo General de Participaciones, ¿no? Que era la primera columna que teníamos en los datos de Ciudad de México, y que como tal corresponde al 20% de lo que tiene la recaudación federal que va a participaciones. Está también el Fondo de Fomento Municipal, que está integrado por el 1% de la recaudación federal participable. Y tenemos también el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el que las entidades federativas participan con el 20% de la recaudación de lo que obtuvieron
por venta de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas, fermentadas y alcohólicas en general. Y además el 8% de lo que corresponde a la venta de cigarros, ¿no? Tabacos labrados. Entonces, normalmente se constituye de esta forma esas participaciones, ese Fondo General de Participaciones. También está el Fondo de Fiscalización, que también si ven, creo que era la cuarta columna de lo que acabamos de ver de Ciudad de México. Este se integra con el 1.25% de lo que va como participaciones a los estados por la federación y como tal reconoce la fiscalización que se realiza en las entidades federativas, es decir, para que justamente lleven a cabo estas tareas fiscales o estas funciones fiscales que ya vimos. Está también el Fondo de Compensación, que como tal es un fondo que busca redistribuir, ¿no?, lo que puedan generar los estados. Este se lleva a cabo a partir de la distribución de la recaudación que se obtuvo por incrementos en los precios de gasolina y diésel o el incremento de la venta de gasolina y diésel. 2/11 partes se destinan para la creación de este fondo, ¿no?, de este incremento que hablábamos. Y se distribuye entre 10 entidades federativas que, según los datos que nos da INEGI, tengan los niveles más bajos de PIB per cápita, no minero y no petrolero, ¿no? Justamente la idea es redistribuir lo que genera como tal todo el país para apoyar a los estados que son más pobres. Y los restantes, bueno, ahí no son 9, son 8, ¿no? Se me fue ahí el 8 por el 9. Porque no podríamos tener. Ah, no, sí es 9. Ya me salieron mal las cuentas. Ok, corresponden justamente a las entidades federativas según el consumo que efectuaron en su territorio, ¿no? Es decir, aquí también justamente lo que busca es tratar de redistribuir estos ingresos de la federación según también la capacidad de consumo que puedan tener los estados, ¿no? Obviamente van a percibir este fondo de compensación siempre y cuando hayan aceptado adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y hayan firmado también el convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, a los estados como tal les conviene el participar en este sistema de coordinación fiscal, porque además, aunque bien les regula también qué es lo que van a hacer con los impuestos que cobran, pues también les da beneficios, sobre todo a los países que tienen menos generación de Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, es un intento justamente por cumplir con esta función económica que es la redistribución del ingreso o la distribución equitativa. Otro más que tenemos es el Fondo de Extracción de Hidrocarburos. Este también es muy importante, ¿no? Distribuye el 0.46% del importe que se haya obtenido por los derechos cobrados sobre hidrocarburos o, bueno, que son pagados por Pemex, ¿no? Pemex Exploración y Producción específicamente, según la Ley Federal de Derechos, que lo establece en su artículo 254. Este fondo de extracción de hidrocarburos va específicamente dirigido a los estados que forman parte o que están catalogados como estados que tienen o llevan a cabo actividades de extracción de petróleo y de gas, según lo que se haya definido en el último censo económico realizado por INEGI. Entonces tenemos, por ejemplo, el anterior fondo de compensación que va a los estados más pobres, pero que no se dediquen a estas actividades, y aquí tenemos también una parte que va directamente a los estados que sí se dedican, ¿no?, a la extracción de hidrocarburos, también como para compensar un poco que pues ellos son los que están generando una buena parte de la riqueza nacional. Tenemos también el fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos, ¿no? Este se creó en el 2006 y como tal su objetivo fue pues resarcir entidades federativas que tienen una disminución de ingresos debido a que se amplió la exención de los impuestos, en este caso a los automóviles nuevos. Las aportaciones que van a este fondo de compensación del ISAN
están definidas en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, en el artículo 14, y ahí especifica cómo se va a determinar actualmente, anualmente, lo que corresponde al presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Pues también es un impuesto, una forma importante de compensar a los estados. Tenemos también que del el 0.136% de lo que se tiene como presupuesto de la Federación se entrega a municipios fronterizos y marítimos, por los que materialmente entran o salen todas las mercancías del país que van al resto del mundo. Esto es importante también porque obviamente también son estados que generan un Producto Interno Bruto importante, justamente pues porque son donde se llevan a cabo este intercambio comercial. Entonces también es una forma de compensarlos, porque de parte de esa tributación que ellos generan, pues es para el Estado, pero es una forma también de regresarles un poco por la actividad importante o el aporte importante que ellos pueden tener sobre el Producto Interno Bruto del país. También de ese presupuesto de egresos, el 3.17% del derecho ordinario sobre hidrocarburos se va a distribuir a los municipios. Este es importante porque no solamente va a los estados, ¿no? Sino que ya va a ir específicamente a municipios a través de cuales se van a llevar a cabo las exportaciones del petróleo y del gas natural, ¿no? También es una forma de compensarles todo lo que ellos están aportando, y regresarles una cantidad para su desarrollo local. Es importante, ¿no? Este asunto de la coordinación fiscal, porque justamente lo que se busca es cubrir a las entidades económicas, generar incentivos económicos suficientes, por ejemplo, aquí en particular por los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos. Recordemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México ya desapareció este impuesto, ¿no? Pero aún existen algunos estados. Eso les va a tocar a ustedes investigarlos ahora para una de las evaluaciones. Y en particular sobre los automóviles nuevos, ¿no? Los impuestos sobre automóviles nuevos. Además de que se consideran otros incentivos económicos relacionados con la fiscalización. Por ejemplo, que ahora tenemos el régimen de incorporación fiscal, que se les da también incentivos a las empresas, uno, para que se registren, ¿no? Para que sean parte de estos contribuyentes, pero también se les están dando algunos beneficios, como por ejemplo, seguramente ustedes recordarán, ¿no? Que se les daba, pues si se inscriben en el régimen de incorporación fiscal, pues además pueden participar justamente de los servicios del Seguro Social, de atención de salud, ¿no? Es una forma también de que, bueno, se establece cómo se les va a cobrar a ellos los impuestos, pero además se les dan ciertos incentivos para que se registren. Otros incentivos es, por ejemplo, pues la vigilancia de obligaciones que realizan, ¿no? Ya decíamos en el video anterior, pues es una de las funciones fiscales, ¿no? El ver que efectivamente se estén realizando y que sean de acuerdo a lo que se especificó en la ley. También, por ejemplo, se les da incentivos a los estados donde se realiza la venta final de gasolina y diésel, ¿no? El derecho de las zonas federales, marítimas, terrestres, y también pues se define cuáles son las multas administrativas federales no fiscales. Es decir, estos fondos, ¿no? Tienen objetivos justamente para incentivar la actividad económica, pero también tienen una función de redistribución en la generación de esos ingresos, ¿no? Si todos los ingresos que perciben porque tienen aeropuertos, puertos marítimos, porque están generando ahí la extracción o producción de petróleo, pues sería muy inequitativo, porque ellos obviamente generan más riqueza que otros estados, ¿no? Entonces, una forma de redistribuir esa riqueza en todo el país, pues es a través de estos incentivos, ¿no? De generar participaciones directas a estados o municipios, pero además también a partir de la decisión de que existan o no existan impuestos, como el de tenencia, el uso de vehículos y estos que estábamos hablando.
Como tal, esas participaciones se van a establecer según la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios que se hayan firmado con cada uno de los estados. Y los incentivos económicos, pues como tal, se van a derivar según las retribuciones que pueden recibir las entidades federativas, según también los acuerdos de colaboración administrativa que realizaron con la federación, ¿no? Bien, específicamente en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, se especifica que los recursos que son canalizados a los estados y municipios no están condicionados en la entrega ni en el ejercicio por parte de la federación, es decir, se les otorgan como tal ya especificados en la ley por el hecho de que desempeñan estas actividades económicas. A través de cada una de sus legislaturas, pues ellos decidirán para qué van a usar esas participaciones federales, salvo que sean, por ejemplo, algunos de los fideicomisos que habíamos revisado. También en el artículo 6 de esta ley se establece que las participaciones que se reciban de municipios para el Fondo General de Participaciones, incluyendo los incrementos que puedan existir, no deben de ser inferiores al 20% de las cantidades que corresponden al Estado, el cual habrá de... Es decir, esta parte es importante porque la ley especifica en qué porcentajes se van a usar de todo el presupuesto de la federación para crear estos fondos, ¿no? Que buscan redistribuir como tal los ingresos y el producto de los estados. Las legislaturas locales como tal van a decidir cómo se van a distribuir entre los municipios, es decir, el Estado va a decidir cómo se distribuye entre los municipios y los que van directamente a los municipios, pues también ellos decidirán para qué actividades o qué necesidades de gasto público lo destinan. Tenemos además también estas participaciones de los ingresos federales, en ingresos federales. Como tal, estas participaciones van a ser recursos que otorga la Federación a los estados, según el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, desde ahí se establece que van a existir estas participaciones en ingresos federales. Como tal, el gobierno federal está obligado a darles una parte a las entidades según el rendimiento que obtuvieron al cobrar determinados impuestos, ¿no? También, por supuesto, entonces, la Ley de Coordinación Fiscal va a señalar que, de acuerdo a cómo se hayan llevado a cabo los convenios entre el gobierno federal y gobierno estatal, se van a llevar a cabo esa distribución de los rendimientos por los impuestos cobrados, ¿no? Particularmente el ingreso sobre la renta, pero pues incluye también otros impuestos que se cobran directamente en las entidades federativas. Estas participaciones federales, ¿no? Que tienen en los ingresos los estados, son recursos que les corresponden específicamente a los estados y municipios y a la Ciudad de México, según los convenios, ¿no? De adhesión a este Sistema Nacional de Coordinación. Decíamos, por eso es importante el Sistema Nacional de Coordinación, no solamente porque evita que se dupliquen impuestos, ¿no? En los órdenes de gobierno, sino además porque también les asegura que van a tener ciertos incentivos si ellos generan un mayor porcentaje de la renta del país. Van a integrar además en estos convenios, pues, la recaudación federal participable que se va a obtener en el ejercicio fiscal inmediato anterior y se va a distribuir a través del ramo general 28, que es justamente las participaciones en entidades federativas y municipios. Este ramo en general es muy importante y es de los que más tienen jaloneo a principios de año, porque justamente define los porcentajes y en qué cantidad se les van a otorgar estas participaciones a los estados y municipios. Y aquí, si ven, tenemos cómo funciona este organigrama del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este particularmente es el de este año, ¿no? Que dice, bueno, ese se conforma a partir de la reunión nacional de los funcionarios encargados de
de las funciones fiscales, ¿no? Que es el secretario de Hacienda, los secretarios de Finanzas de cada uno de los 32 estados. Eso a su vez se lleva a cabo una junta de coordinación fiscal, este año fue en Morelos, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, que se llevó a cabo en Guanajuato, donde van estos mismos representantes, y el Instituto Técnico para el Desarrollo, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, ¿no? Que justamente se encarga de coordinar y de homologar cómo se levanta la información de las haciendas públicas en cada uno. Y a su vez, pues cada uno de estos va a tener un grupo zonal que incluye a por lo menos 4 estados, ¿no? De la federación. A su vez, para cada uno de estos grupos estatales va a existir un comité de vigilancia, ¿no? De esas participaciones o de las aportaciones, según corresponda. Van a existir grupos de recaudación, de ingresos, o sea, dependiendo si ellas participan más en la generación de renta o si tienen mayor necesidad de recibir incentivos, ya sea por niveles de pobreza o ya sea porque se dedican a una de estas actividades importantes. Existe un grupo de auditoría fiscal, ¿no? El grupo de comercio exterior, el jurídico, el de contabilidad y transparencia, aunque estos están integrados por estos representantes de los estados, o sea, aplican para todos los estados, ¿no? Y el grupo de deuda y de préstamo.